Buena jornada para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de lo que sucede en nuestro suelo americano. COVID-19 en expansión, decimos. Hablamos de lo mucho que se necesita, de lo imprescindible que es ponerse la mascarilla, pero aún en nuestras comunidades se ven ciudadanos que no la usan o que lo hacen de manera incorrecta. Nos preguntamos en este debate, en este espacio que abrimos en nuestra agenda abierta hoy para abordar el tema, ¿cómo hacer para crear más conciencia? Allí está el punto. ¿Quiénes dan el ejemplo? ¿Quiénes muestran información? ¿Es necesario que aparezcan más los daños que genera en nuestro cuerpo el ingreso de este virus? ¿Qué herramientas tendríamos que poner en marcha para lograr justamente que entre todos entendamos la importancia de cuidarnos? Estamos en Twitter, pero también en Instagram. Vamos a empezar a hablar de este repunte de casos positivos de coronavirus en nuestra América. La Organización Panamericana de la Salud alertó esta semana que América Latina está sobrepasando a Estados Unidos en el número de contagios por la COVID-19. La semana pasada Estados Unidos reportó poco menos de la mitad de casos en la región, mientras que América Latina y el Caribe registraron más del 50% de los casos en el continente, de los cuales Brasil representa el 25%. La cifra total en el continente americano se acerca a los 6 millones de casos y casi 267.000 fallecidos. La semana pasada la región notificó más de 22.000 decesos, cifra que representa un aumento del 9% respecto a la semana anterior. Estos porcentajes reflejan el empeoramiento de la situación en América Latina y el Caribe durante los últimos 7 días, identificando un nuevo patrón de contagios y padecimientos de la enfermedad. De acuerdo a la organización, la región no experimenta una segunda ola de contagios, sino que permanece en la primera y continúa creciendo, afectando ahora a regiones que anteriormente no registraban muchos casos. Esta tendencia es preocupante, ya que se produce en un periodo donde la población está cansada de las medidas de prevención y la pandemia se traslada desde las ciudades a poblaciones más pequeñas que carecen de los centros necesarios para brindar atención médica especializada. Hoy en Agenda Abierta abordaremos este aumento de los contagios del nuevo coronavirus registrados en Latinoamérica y el Caribe, junto a los riesgos que acarrea para la región. Imágenes de nuestros pueblos americanos allí en la presentación del tema. Listín Diario dice Naciones Unidas, habrá 45 millones de pobres más en Latinoamérica. Un informe que presenta Naciones Unidas que pinta un oscuro panorama para América Latina en este año por la pandemia. Una fuerte caída del turismo, una dura contracción económica y una reducción en remesas se traducirán en 45 millones de personas más en situación de pobreza si comparamos esos números con los del año pasado. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, indicó algunos países de Latinoamérica y el Caribe tienen ahora uno de los niveles de infección del virus más altos per cápita y una contracción económica de 9,1%, lo que se prevé para esta región y que será la mayor en 100 años. Además, Noticiero 12 muestra coronavirus. Bolsonaro dice que ningún país preservó la vida como Brasil. Declaraciones polémicas de este hombre. A través de su cuenta ha dicho: preservamos vidas y trabajos sin propagar el pánico, lo que también conduce a la depresión y a la muerte. Afirmó que ningún otro país del mundo preservó la vida y los empleos como Brasil durante la pandemia, aunque cerca de 68.000 personas murieron allí. Más de 1,7 millones contrajeron el virus, incluido el propio mandatario. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes y casos confirmados, tan solo por detrás de Estados Unidos, que hoy superó los 3 millones de contagios y sigue posicionándose como uno de los focos globales de la pandemia y el principal epicentro en nuestra América. Además, Sputnik, un medio de comunicación de Rusia, dice Rusia presentará su fármaco contra COVID-19 a los países de Latinoamérica. La embajada, junto a empresas Cromis y Chemrar y el Fondo Ruso de Inversiones Directas, que introdujeron en el mercado el medicamento contra el coronavirus Avifavir, organiza ya la presentación para los países de nuestra región. Hasta el momento unas 800 personas se inscribieron como participantes del evento, que se hará mediante videoconferencia.
Moscú informó que ha recibido pedidos de compra para el fármaco desde países de la Comunidad de Estados Independientes, América Latina, Europa y también el sudeste asiático. Hay un Twitter de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. COVID-19 en las naciones, dice OPS, ha publicado 92 guías técnicas, se han diseminado a todos los países, además hemos brindado capacitaciones virtuales. Por eso preguntamos justamente nosotros, desde nuestro usuario Agenda Abierta en Twitter, ¿qué más falta informar, qué más falta decir para entender la importancia, la gravedad de esta situación que vivimos por el virus? Nos vamos a Sao Paulo, hablando de las declaraciones de Bolsonaro. Nacho Lemus me está esperando. Nacho, buen día. Bienvenido. Saludos. La Agencia para la Salud de la Organización de las Naciones Unidas alerta sobre la situación que vive Latinoamérica en torno al avance del coronavirus. Especialmente ha puesto foco en la situación de Brasil, el país que representa el 25% de los casos de coronavirus en la región. Han asegurado que debe tomar medidas el gobierno brasileño de combate al coronavirus y se ha referido a la situación del presidente Jair Bolsonaro, quien ha sufrido contagio por coronavirus, según los directivos de la Agencia para la Salud de la ONU. El caso del presidente brasileño demuestra que no hay personas que queden afuera de los riesgos que significa el COVID-19. Entonces se han referido a las medidas que debe tomar el gobierno brasileño y que son susceptibles al propio entorno del presidente Jair Bolsonaro, quien ha presentado una declaración en la que afirma haber sido contagiado por coronavirus en los últimos días. Además, hay que recalcar los números de Brasil con un avance sin tregua del coronavirus, casi de una media de 40.000 casos de contagio a diario. Tuvimos en la última jornada 44.000 nuevos casos de contagio aproximadamente y un total de 1.713.000 ya contagiados aproximadamente por coronavirus. Y en cuanto a las muertes, hay una media por encima de 1.000 casos a diario. Cada 24 horas Brasil registra una media de más de 1.000 personas que pierden la vida por coronavirus. El total es de 67.964 vidas perdidas. Se prevé que para la semana que viene ya Brasil llegue a las 70.000 muertes por coronavirus. Algunos presidentes de la región se han referido a la situación de Jair Bolsonaro, se han solidarizado con el presidente brasileño y han hecho hincapié en la necesidad de que se tomen medidas. Hay que recalcar que la situación de Brasil repercute en los países fronterizos en Sudamérica. Por otra parte, el presidente Jair Bolsonaro ha insistido en la relativización de los efectos de la pandemia y además ha insistido en el uso de cloroquina, inclusive en casos leves como es el suyo, pese a que la Organización de las Naciones Unidas remarca lo contrario, no recomienda el uso de cloroquina en pacientes leves. Entonces, ese es el contexto. Por un lado, recomendaciones de organismos internacionales, inclusive de presidentes, de que se tomen medidas en Brasil en torno al coronavirus, y por otro lado, la continuidad en la relativización de los efectos de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro. Estudios. Gracias. Paola Dragni me espera en Santiago de Chile, otro país convulsionado por la crisis sanitaria que viven. Paola, cuando quieras, bienvenida. Así es, buenos días, un gusto saludarlos. Pues la verdad es que la Organización Panamericana de la Salud fue bastante clara. Dijo que la situación en la región es simplemente preocupante. Si bien hace 2 meses era Estados Unidos el que concentraba cerca del 75% de los casos de contagios por coronavirus, lo cierto es que hoy día América Latina y el Caribe ya supera el 50% de los casos a nivel regional, y de todos es Brasil quien aporta casi un cuarto de los casos a nivel regional. La Organización Panamericana de la Salud dijo que ya estamos cercanos a los 6 millones totales de contagios en la región y son 267.000 muertes las que hasta el momento se han contabilizado por el COVID-19. Una situación sin duda preocupante porque además distintos países de la región no han sabido dar respuesta a las demandas y a las necesidades de quienes tienen que permanecer en sus hogares para guardar el
el necesario confinamiento que requiere esta pandemia, sobre todo en esta región donde gran parte de la mano de obra que hay no tiene ningún vínculo directo con empresas o con estados que puedan darles las garantías y la protección necesaria. Se ha mostrado la cara más cruda, por ejemplo, acá en Chile, en el modelo neoliberal, donde no se ha logrado manejar del todo la crisis sanitaria, pero tampoco la crisis económica que ha traído a millones de hogares acá en el país que no han contado con el apoyo necesario para guardar la cuarentena. Una situación que se está repitiendo en otros países y que la Organización Panamericana de la Salud comenta como un hecho dramático, porque además comentó que todos estos contagios y estas muertes no corresponden a un segundo brote. Latinoamérica y el Caribe estaría enfrentando aún este primer brote de coronavirus con cifras que son alarmantes. Así es que es un llamado también de atención a los gobiernos para poder abordar la crisis sanitaria y la crisis económica del que sería recién el primer brote de coronavirus en la región, que ya está alcanzando cifras alarmantes, como ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, superando a Estados Unidos. Muchas gracias. Abrimos el espacio de análisis. Me voy a Ciudad de México con el doctor Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Marcela. Gusto en saludarlos. Muchas gracias. Quiero preguntarle de inmediato cómo ve justamente el comportamiento ciudadano en plena pandemia en México, un país que ha sido cuestionado su presidente por tener abierto una economía cuando iban subiendo los contagios. Pues evidentemente estamos viendo las consecuencias de una política errática, de una política de, por un lado, discurso de un gobierno preparado y de una actividad de preparación y una realidad que es opuesta a esto. Hemos visto cómo la manipulación de cifras nos hace parecer como que la epidemia en México está bajo control, cuando realmente sabemos que la situación en los servicios de salud en muchos casos está sobrepasada, cuando vemos importantes tasas de contagio y de defunciones en el personal de salud por falta de equipo de protección. Y contestando específicamente la pregunta, uno de los grandes problemas es que cuando una persona recibe un mensaje de las autoridades de que no hay problema, de que la epidemia está controlada, de que vamos saliendo y de que podemos regresar a reabrir la economía, que en sí es una realidad y es una necesidad, pero sobre todo vemos a nuestro presidente y altas autoridades que descartan el uso de cubrebocas, que descartan el uso o la implementación de medidas de protección, pues hace que la gente no tome en serio esta terrible situación epidemiológica que estamos viviendo en toda la región, como muy bien lo reflejaban sus reportajes, y entonces lo que estamos viendo es este comportamiento latinoamericano de una persistencia grave de esta primera ola de la epidemia, que ya veíamos muy claramente con ustedes las cifras que esto representa. Creo que la neurociencia aporta también en este espacio post-COVID-19 grandes respuestas para empezar a conocer, a expandir, a tratar. Y es cómo responde justamente nuestro cerebro en estas circunstancias, cómo desde lo corporal nuestros políticos cuando dan un mensaje, justamente eso nos queda, cómo las redes sociales con sus interacciones nos generan un mensaje y cómo solos nos estamos confabulando contra nosotros mismos porque estamos agarrando justamente mensajes en el día a día sin siquiera lograr internalizar por qué lo hacemos, qué es lo que pasa, y ahí aparecen los hartazgos ciudadanos que estamos viendo en algunos países también, manifestaciones pidiendo que se levanten, por ejemplo, los confinamientos. Hay todo un espacio también en el campo de la salud mental que hay que atender en esta etapa de expansión del COVID, y creo que usted es el indicado para ir contándonos, para que nos cuente un poquito más sobre eso. ¿Cómo no? Y esto que apuntas es muy cierto. Finalmente, el ser humano, por un lado, no está preparado para enfrentar una situación que le cambie la rutina. Nosotros veníamos con una inercia de vida en la escuela, en el trabajo, en la parte social, en la parte comunitaria, y de pronto el sentirnos
cercados, obligados a permanecer en casa, ya sea por indicaciones o por miedo o por inseguridad. Entonces, esto realmente ha venido a trastornar nuestra existencia. La gente ya no puede más, tanto por la cuestión anímica, seguir más encerrado, pero también por cuestiones económicas. La gente en nuestra región, con las situaciones socioeconómicas que vivimos, pues tiene que salir a buscar el sustento porque no hay un apoyo del Estado para mantener este estado de aislamiento. Entonces, cuando la gente se ve forzada, ya sea por estado anímico o por situación económica, a salir, pues entonces tiende a minimizar la situación. Y como tú muy bien apuntabas, agregamos el efecto de las redes sociales, en donde empezamos a tener información cruzada, información en ocasiones contradictoria, teorías de la conspiración, productos milagro, y los humanos nos aferramos a lo que hay, y sobre todo a aceptar los mensajes que coinciden con lo que yo quiero escuchar o con mi propia forma de pensar. Entonces, si esto además viene de la mano con un mensaje gubernamental de que no hay riesgo, de que no hay problema, pues la respuesta o la consecuencia es que al momento de relajar las medidas, la gente se vuelca a las calles, la gente se vuelca a los centros comerciales, a los restaurantes, a los sitios de entretenimiento, y no hay nada más peligroso en este momento de alto nivel de contagiosidad que grupos de personas que no creen en las medidas de protección como la distancia, la higiene de manos o el cubrebocas, de regresar a las comunidades. Y literalmente el ejemplo más claro es decir, tenemos un pastizal seco y vamos a echar un cerillo encendido. Y esto lo que puede ocasionar es que veamos un repunte todavía más grave del que estamos viviendo con respecto a esta enfermedad. Sabe que hay otro punto que es muy interesante de cruzar aquí, es cómo se une la visión, el pensamiento, la forma de vivir cosmopolita con aquella visión que ejercen las personas que viven en zonas rurales. Sobre esto escuchaba hablar hace días largos ya, hace más de 20 días, al presidente argentino. Tienen miles de kilómetros en el territorio del país de Sudamérica, en Argentina, con variedad de climas, con diversidad. Y él decía, no es lo mismo estar en un espacio como Ciudad de Buenos Aires, como pueblos del sur del país o del norte que no tienen ningún caso positivo y que tienen que estar obedeciendo, siguiendo las mismas reglas que esas personas que inclusive salen a marchar en una gran ciudad como Ciudad de Buenos Aires en contra del confinamiento. Son realidades tan dispares que abordar también y hablar de un mismo país, hablar de Brasil, por ejemplo, implica qué es lo que le pasa a un ciudadano que vive en una gran ciudad y a otro que está en un espacio rural donde a lo mejor el contacto con las comunidades vecinas, inclusive por las dificultades del transporte, es mínimo o es cero. Creo que también esas visiones está bueno cruzarlas aquí, porque es algo que en tiempos televisivos no se hace, pero muestra una realidad muy clara de lo que está pasando. Absolutamente, marcas un tema muy importante. Los países de grandes extensiones territoriales, como son muchos de nuestros países en América Latina y en el resto del continente, en donde no puedes tú decir que la curva epidémica se está comportando de tal o cual manera, porque tienes múltiples realidades. Tienes las realidades de las grandes ciudades, tienes realidades de ciudades medianas, en zonas cercanas a los campos, y tienes comunidades dispersas en ocasiones tan remotas como en las sierras acá en México, en la zona del Amazonas, en Sudamérica. Entonces, definitivamente, sí es un error el que se dicten medidas, como decimos, a rajatabla. Es decir, sin tomar en consideración las particularidades geográficas, las particularidades climáticas y las particularidades de extensión territorial. El problema es que, y lo hemos vivido acá en México, cuando finalmente el gobierno decide hacer un cierre de actividades, lo hace totalmente en los 32 estados del país,
cuando sabíamos que habían focos muy específicos en el noroeste, en la frontera con el estado de California, Estados Unidos, en algunas partes de la península de Yucatán y en el Valle de México. Entonces, cierras esas regiones, pero también cierras las otras que no están teniendo un problema. Y en el momento en que abres, vas a tener la presencia de los brotes en ciudades o regiones que no las habían tenido, incluyendo esto que tú bien apuntabas, que son las zonas rurales o las zonas dispersas. Y recordemos que una epidemia es como tirar una pequeña piedra en un pozo de agua. Se va expandiendo como se van expandiendo las ondas en el agua. Entonces, las comunidades que en un momento dado no tienen el problema, pero que han sufrido el cierre, que han sufrido la restricción, de pronto cuando viene la reapertura, tienen esa sensación de que ya todo pasó, y es cuando a esas comunidades les pega. Y muchas veces son comunidades rurales que no tienen los accesos a los servicios de salud, y esa gente es altamente vulnerable y puede sufrir consecuencias graves de una epidemia como esta que estamos viviendo. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Un buen día a todos. Igualmente, el doctor Betancourt con nosotros, ampliando un poquito más de esas cosas que poco se dicen en medios de comunicación, pero que resultan vitales, o que a veces las pensamos en casa y decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué no se dice de esto? No es lo mismo un pueblito, Carmen de Patagones, al sur del continente, que lo que está pasando en las comunidades, por ejemplo, en el Amazonas, donde aborígenes están totalmente desprotegidos por el gobierno de Bolsonaro. No es lo mismo que ir a Dakota, no es lo mismo que meternos en Canadá, no es lo mismo que en la comunidad caribeña, donde amanecemos con un poquito de 16, 17 grados de temperatura, una brisa fría de la montaña y decimos, uy, qué terrible, y a la hora tenemos un sol tremendo en el Caribe que da evidentemente un poco de airecito a la aparición o a los brotes de las enfermedades respiratorias. Eso que hoy preocupa tanto en el sur del continente, porque están en una temporada invernal. Argentina ha tenido -3, -4 grados, tiene una Patagonia completamente nevada en este momento. Las imágenes son de ensueño, pero cuando usted la mira por la tele, no cuando está en casa, y además preocupado porque no sabe cómo está funcionando el afuera, la provisión de los alimentos, los servicios básicos, etcétera, etcétera. Chile ni hablar. Tienen un frío tremendo, una situación sanitaria muy complicada. Bolivia, con el norte del país, también con nevadas habituales para esta época y sin tener dónde enterrar a sus muertos. Hay cada país con sus consideraciones, hay situaciones difíciles que conocer. Aquí rapidito les muestro un mapa que, si bien está en inglés, es muy claro, sobre todo por los números. Y, por ejemplo, si veo ahora cómo está Brasil, mírelo allí. La banderita va a identificar al país. Eso nos ayuda, aunque no hable inglés. Los casos activos, casi 500.000, las muertes, más de 68.000. Toquemos otro punto, Franklin, nuestro productor de agenda, que está manejando hasta ahora esta herramienta en internet que nos permite navegar en línea y conocer los datos. No solo en cada país, si van a pie de pantalla van a ver los casos activos en el mundo, con las muertes, con las recuperaciones y con las tasas también de que a la gente que levanta estadística le resulta fundamental. Ya hemos dicho antes, quien maneja Big Data es quien mueve justamente la decisión más adecuada. Si voy a Colombia, van a tener más de 70.000 casos activos, más de 4.500 muertos. Vamos a otro punto también, siempre en América, que estamos hablando ahora. Estados Unidos, más de 1.600.000 activos, más de 134.000 decesos. Sigo tocando otro punto, me quedo en América por el tema de que estamos hablando hoy, las alarmas emitidas por OPS y OMS, la cantidad de casos que va creciendo en nuestra región, que van creciendo. México, más de 74.000 casos activos, de allí es nuestro invitado, el doctor Betancourt, que nos acompañaba, más de 32.000 muertes. Sigo. Quedémonos un poquito también en el Caribe. Venezuela, 5.800 casos activos, 75 muertes. Andamos aquí todos muy atentos. Estas son cifras dadas ayer, muy atentos, porque ahora sí hay casos de transmisión en nuestras comunidades y ahí tenemos que poner la lupa. Vamos al Caribe, a ver, sobre todo las islas, eso. Haití, 4.100 casos activos, 123 muertos. Además, me quedo ahí mismo. A ver, ya va a venir Cuba también el doctor con su apreciación. 1.100
Hay algunos que el clic ahí no entra. Cuba, 71 casos activos, 86 muertos. Por favor, vámonos al norte de Brasil, a ver si tenemos algún otro dato por allí. No nos olvidemos de Nicaragua, que ha tenido un muy buen comportamiento económico. Ayer hablaron las autoridades. Bolivia, 28.000, más de 28.000 casos activos, 1.500 muertes. Les hablaba de la crisis que hay en el sistema de atención sanitaria y en los servicios funerarios. Argentina, más de 48.000, más de 1.600 muertos, 48.000 casos activos, quiero decir. Argentina hoy, 9 de julio, día de la firma del Acta de la Independencia, por lo tanto es una fecha patria, una conmemoración muy importante que está viviendo el pueblo, y Alberto Fernández no va a ser la habitual presentación en los gobiernos para este día, sino que todo va a ser vía videoconferencia. Va a usar Internet como herramienta para mostrarle a todo el país y al mundo la importancia de la fecha, las acciones que se están tomando, y si da alguna palabra, algún mensaje al pueblo, siempre va a ser transmitido por esa vía. Me voy ahora a ver qué nos responden ustedes en Twitter. ¿Cómo lograr mayor conciencia? Vemos gente que protege el cuello con el tapabocas en vez de tapar la boca y la nariz, otros que lo llevan en el codo, otros que lo bajan o que se lo ponen de visera como si fuese un adorno para el cabello. ¿Cómo lograr mayor conciencia? Allí viene la cuestión. Mostrar los daños es la respuesta que mayor porcentaje obtiene, 48,6%. Y ahí viene algo que surgió en Venezuela. Déjenme quedarme en este capítulo, mostrar los daños. ¿Saben que cuando uno se enferma de coronavirus, la mayor cantidad de tiempo tiene que estar boca abajo? Y que si falla la asistencia respiratoria, todo ese proceso de intubación, al margen de lo doloroso, exige una posición corporal que también suma daño. Y saben que la depresión es lo primero que nos gana en ese caso. Evitemos todo eso, usemos el nasobuco, como dicen en Cuba, usemos la mascarilla, usemos el barbijo como debe ser. Dar más información, también ustedes le prestan votos, 22,9% de las participaciones dicen que ese es el punto. Dar el ejemplo es fundamental, señores, 24,5%, estamos cansados de gobernantes que salen a hablar, que los vemos reunidos sin respetar el espacio indicado como distanciamiento, sin barbijo, y después vienen los sustos. Y ese no sé, a ver, Zurdito, ¿cuánto el no sé? 4,7%. 257 participaciones en este momento. A ver cómo seguimos y cómo mostramos también lo que va pasando en nuestros pueblos. Estamos hablando de los aumentos de casos en nuestra América Latina, y en Cuba hay en este momento información en vivo y en directo. Con 4 casos confirmados, nos permite seguir arreciando más las medidas, ¿no? Con la apertura de actividades, pero con un cumplimiento muy riguroso de todas las medidas. Hoy en Cuba, hasta anoche a las 12 de la noche, se habían ingresado 225 pacientes, 134 sospechosos, 71 confirmados, en vigilancia 20 pacientes, y en la atención primaria de salud se vigilan 264 personas. Ayer se estudiaron, se procesaron por los laboratorios de biología molecular de nuestro país 3.091 muestras. Alcanzamos una cifra superior a los 2.000, ya estamos en 3.000, y nuestra población conoce que es un objetivo pesquisar cada vez más, sobre todo en lugares como La Habana, que todavía hay transmisión de la enfermedad. Esas muestras se procesaron, como yo dije, en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.431, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 469, el de Villa Clara, 324, el de Santiago de Cuba, 187, el del Hospital Hermanos Amejeira, 351, el del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 47, y como ya yo había dicho anteriormente, resultaron positivos 4 personas confirmados con el SARS-CoV-2,
y la COVID-19. Creo que es justo hacer un reconocimiento porque la población dirá, bueno, pero es que todos los días va incrementando el número de muestras, es que se han incorporado más equipos, más laboratorios, realmente un reconocimiento a los colectivos de trabajadores, muchas veces colectivos jóvenes, que trabajan en estos laboratorios y que trabajan 24 horas. Hay que ir allí en horas de la madrugada para ver con el entusiasmo que se mantienen procesando muestras porque conocen el valor que tiene su actividad. Ya de esta forma el país acumula 195.534 muestras realizadas, muestras procesadas, y de ellas 2.403 personas se han diagnosticado con la COVID-19, con el SARS-CoV-2 y con la COVID-19. Ayer también se procesaron muestras de otros lugares del país. Es cierto que La Habana fue la del mayor número, se procesaron 2.544 muestras de la provincia de La Habana, pero de Villa Clara se procesaron 105, de Cienfuegos 71, de Holguín 58 y así de todos los territorios. Los 4 casos diagnosticados, igual que en semanas anteriores, son cubanos. Los 4 son contactos de casos confirmados, grupos de riesgo fundamental, donde encontramos el mayor número de los casos que se han diagnosticado en Cuba, digamos el 88,47% de todos los casos confirmados en Cuba han tenido como elemento epidemiológico el contacto con un caso confirmado previamente. No se precisa la fuente de infección en 109 personas, que de todas formas se busca y se hace todo para lograr obtenerla y poder hacer las acciones en todos los lugares. Y con fuente de infección en el extranjero, pues se mantiene las 163 personas que se han diagnosticado en nuestro país. 2 del sexo femenino, 2 del sexo masculino. Esto realmente hace que se mantengan más o menos en un mismo porcentaje, del femenino un 49,4%, el masculino 50,6%, con 1.216 casos confirmados del sexo masculino. 2 de los 4 pacientes diagnosticados ayer son asintomáticos, característica de esta enfermedad que la hace de muy difícil control, y ya se acumulan 1.310 desde que comenzó la pandemia, o sea, el 54,5% de los casos confirmados en nuestro país en el momento del diagnóstico eran totalmente asintomáticos. Ese % se incrementa cuando lo vemos en los últimos 15 días a un 69,5%. O sea, 57 de los 82 casos confirmados en los últimos 15 días no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. 3 del grupo de edad de 40 a 59 años, 1 de 15 años, un niño de aquí de Centro Habana, contacto de un caso positivo, y que al igual que todos los niños, los jóvenes que en nuestro país se han diagnosticado con la enfermedad, con una evolución clínica relativamente favorable, lo cual hace que no tengamos ningún fallecido en este grupo de edad, en el cual ya se acumulan 274 niños, jóvenes diagnosticados en nuestro país, de los cuales el 91,6%, o sea, 251, ya se encuentran de alta, totalmente recuperados. Los 4 casos diagnosticados ayer son de la provincia de La Habana, 2 del Cerro, de Centro Habana 2, perdón, del Cerro, y 10 de octubre. Son los casos confirmados ayer. Con este número de casos confirmados, pues la provincia de La Habana se mantiene con la tasa más elevada de casos confirmados en los últimos 15 días, tasa por 100.000 habitantes
tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes y una tasa de 3,47, discretamente superior a la del día de ayer. Mayabeque, que es la otra provincia que ha confirmado casos en los últimos 15 días, con una tasa de 2,08, pues se mantiene en igual posición que el día de ayer. O sea, no se incrementa, se mantiene igual. Y ratificamos siempre que 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos, como siempre digo, en los últimos días, pero algunos hace más de un mes, de 2 meses y todavía más que no tienen casos confirmados. No obstante, se mantiene una vigilancia muy estrecha en estas provincias. De 2.403 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen activos, se mantienen ingresados, casos confirmados 71, es el 2,9%. 69 de estos 71, o sea el 97,2%, tienen una evolución favorable, clínica estable. Siempre lamentamos y damos las condolencias por las 86 personas que han fallecido en nuestro país, lo cual hace que Cuba exhiba una tasa de letalidad de 3,58% y que con este indicador, con este porciento de letalidad, se sitúa, se mantiene en el lugar número 21 de todos los países de la región de las Américas y en la posición y en el lugar número 104 del mundo. O sea, hay 21 en la región, hay 20 en la región de las Américas y 103 en el mundo con indicadores superiores a los de Cuba. Se acumulan, se dieron ayer, siempre menciono las 2 personas que se evacuaron, y ayer se dieron 2 altas. Mañana debemos tener un poco más, eso depende del número de casos ingresados 10 días atrás. Ayer se dieron 2 altas, las 2 de aquí de La Habana, y con estas 2 altas ayer pues se acumulan 2.244 pacientes, personas con la COVID-19 que se han recuperado y que representa el 93,5% de las personas diagnosticadas con la enfermedad. De los 4 pacientes que teníamos graves ayer de aquí de La Habana en el Hospital Salvador Allende, hay 2 que salen del estado de grave a de cuidado, tienen una evolución favorable y se mantienen 2 casos graves. Y hasta el día de ayer, desde hace más de 13 días, nuestro país no tiene ningún caso crítico ingresado en las terapias intensivas y hace ya 12 días que no tiene fallecido nuestro país, lo cual indiscutiblemente expresa el esfuerzo que se ha hecho, el esfuerzo que han hecho nuestros profesionales, nuestros técnicos en la recuperación de los pacientes y las diferentes modalidades terapéuticas que se utilizan en los pacientes ya confirmados y modalidades preventivas antes de adquirir la enfermedad, sobre todo a los principales grupos de riesgo. El mundo realmente no podemos hablar de la misma forma y hasta anoche a las 12 de la noche se mantienen los 185 países con casos de COVID-19. Esto representa el 95,4% de todos los países del mundo han confirmado casos de COVID-19 y la cifra de casos confirmados asciende ya a 11.801.805 casos confirmados, ya que ayer se diagnosticaron 215.600 personas con la COVID-19 en el mundo. Y ayer, lamentablemente, fallecieron 6.201 personas y ya se superó
el medio millón y ya hay 543.902 fallecidos por esta enfermedad, lo cual da una letalidad en el mundo de 4,61%. La región de las Américas reporta un número ya de 6.136.111 casos confirmados, ya que ayer se diagnosticaron 128.301 casos. Y con esta cifra de casos confirmados en la región, pues ya las Américas aporta el 52% de todos los casos del mundo. Ayer también impresionante la cifra de fallecidos, 4.018, y ya se alcanza la totalidad de 272.930 pacientes fallecidos, lo cual da en la región de las Américas una letalidad de 4,45. Esos son Cuba, acuérdense que yo dije que tiene una letalidad de 3,58, la región 4,45 y el mundo 4,68. Este es el comportamiento de la enfermedad en Cuba, en el mundo, hasta anoche a las 12 de la noche. Yo ahora, al final de mi intervención, después veremos si queda alguna pregunta, quisiera que Lidia me ayudara con la gráfica de morbilidad primero y después con la de letalidad, un poco que para que nuestra población conozca a través de la semana el comportamiento de los casos. ¿Es posible? Bueno, parece que ahí está. Este es el número de casos confirmados con COVID-19 en nuestro país. En ese caso lo estamos viendo por semanas estadísticas. Y ahí ustedes pueden ver perfectamente que entre la semana número 14, 15, 16, 17, 18 fueron el mes, pues abril, mayo, que tuvimos el mayor número de casos, con una cifra máxima en la semana 16 de 366 casos confirmados. Esos fueron los diferentes eventos que tuvimos en esa fecha y transmisión en varias provincias de nuestro país. Después hay algunos picos que tienen que ver con algún evento, el de Centrodana, el de AICA, el del Cotorro, que dan esta cifra. Pero ya a partir de la semana 26, pues hay una disminución. La semana 28 cierra con 31 casos confirmados, semana 27 con el evento de aquí de La Habana es que se sube a 40, pero como ustedes ven, si hacemos una línea de tendencia es hacia la disminución. Todavía más me ayudan con la de letalidad, todavía más positivo, ¿no? Es el comportamiento de la letalidad. O sea, de las personas que se diagnostican, ¿cuántas fallecen? Y ustedes ven que la cifra más alta, como yo dije, al igual que el número de casos confirmados, fue en el mes de abril, que se diagnosticaron 1.325 casos, fallecieron 58 casos, que eso es el 4,4%. Ya en mayo fallecen 19 personas de 546 confirmadas, el 3,5%, disminuye. Junio, de 255, realmente fallecen 3 personas, que es el 1,1%, y julio, hasta la fecha, como yo he ido diciendo, de 55 personas que se han confirmado, pues no hemos tenido fallecidos. Y como es natural, todo nuestro país, sí, porque yo puedo decir que es el esfuerzo del personal de salud, pero es todo. Es el esfuerzo del personal de salud, son
las diferentes investigaciones que permiten cada vez una terapéutica más oportuna, más efectiva, previa y después del diagnóstico de la enfermedad, y también reconocer el papel de la población que apoya desde el punto de vista de acudir al médico, de informar los síntomas que pueda tener, de informar cuando es contacto de una persona que ha sido confirmada, aportar esos elementos, que es lo que nos permite seguir teniendo estos indicadores. Pero para eso tenemos que seguir cumpliendo las regulaciones que están establecidas y las medidas de protección y prevención de la enfermedad. No sé, Héctor, si hay alguna pregunta. Así es, doctor, tenemos algunas preguntas, sobre todo preocupaciones de la población. Rueda de prensa del Ministerio de Salud cubano que cubrimos entonces para obtener los datos que aporta esta COVID-19 en la isla. Allí las buenas noticias consideradas hasta ahora así por los ciudadanos del país. Prensa Latina está diciendo: lucha frente a COVID-19 demanda acción multilateral. Y así está trabajando Cuba. Los analistas coinciden en que esa es una de las fundamentales ideas emanadas de la Cumbre Mundial Virtual de la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, que termina hoy. De acuerdo con este organismo, el número exorbitante de lugares de trabajo que cerraron en todo el mundo en respuesta a la pandemia redujeron 10,7% el total de horas trabajadas en el segundo trimestre del año. Y esto provocó la pérdida de 305 millones de empleo. Números exorbitantes para lo que pasa. Quiero mostrarles también en la región, uniendo con esto los datos económicos, lo que está pasando en Colombia, que es el que tiene mayor desempleo este año por COVID-19, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, una información que hemos abordado ayer. Colombia registrará descensos en el número de personas ocupadas del 10,63% y del 12,58% si existe esa nueva oleada COVID-19. Se ha convertido en el país miembro de la organización OCDE el que más divergencias tiene a la hora de plantear su situación sanitaria, porque en la OCDE tienen claro que van a sufrir en Colombia el mayor descalabro financiero. Así entonces, con estos números entro de lleno en el tema COVID-19 asociado a datos de empleo. Esta es la información publicada. Vamos a presentar el tema y luego sumamos otras informaciones. Este jueves, líderes de países y representantes de gobiernos continúan en las discusiones virtuales en el último día de la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo. La instancia internacional, que constituye en una oportunidad para evaluar las dificultades y las propuestas en torno a superar la crisis del desempleo, develado por la pandemia del nuevo coronavirus. Durante la jornada del miércoles, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, reiteró la importancia de consolidar una estrategia integral para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en el sector laboral. La cumbre hará énfasis en el mecanismo que permitan desarrollar patrones de recuperación económica y erradicar la pobreza a nivel mundial, indicador acentuado por la crisis pandémica. Esta mañana en Agenda Abierta daremos cobertura a la última jornada de la cumbre virtual de la OIT, evento que reúne a más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, así como dirigentes empresariales y sindicales del mundo. Hemos visto hoy qué pasa en América con este COVID-19 y ahora lo estamos usando específicamente al análisis para ir al tema económico, al tema del empleo, lo que nos preocupa a todos. Yo quiero ir bien arriba del continente americano, Estados Unidos, con esta información que está publicada por Newsfront. El desempleo en Estados Unidos durante la crisis COVID-19 alcanza casi los 50 millones de personas. De acuerdo al Departamento de Trabajo, se espera que otros 1.400.000 ciudadanos ya hayan presentado solicitud de desempleo en esta semana que termina el 4 de julio. Esa es la medición. Ya hasta ahora, Karina Cartagena en Twitter está hablando justamente de cómo han aumentado esas nuevas solicitudes, esas nuevas protecciones que los ciudadanos le piden al Estado. Más de 1 millón son los ciudadanos que se están presentando ante las oficinas de este organismo pidiendo protección. 16ª semana consecutiva. Y esto eleva el número total de reclamos durante la crisis del coronavirus alrededor de 50 millones de ciudadanos.
fundamental tener ese dato. Quiero irme también revisando lo que pasa en suelo americano. Yo recién les decía, quédense en Centroamérica porque allí también vamos a tener información. Situación de desempleo. Ahora, hablando de Centroamérica, llega lo que ocurre en Tegucigalpa, Honduras, de la mano de nuestra corresponsal. Gilda está lista para reportarnos. Cuando quieras, buen día. Muy buenos días. La situación de desempleo en Honduras ha incrementado en estos últimos 4 meses desde que se declaró la emergencia por la pandemia de COVID-19. Hay un aproximado de 300.000 personas que dejaron de laborar gracias a los recortes que realizaron varias empresas por no tener la capacidad para seguir efectuando los pagos correspondientes. La micro, pequeña economía, la mediana empresa ha sido muy afectada por el cierre obligatorio ante esta situación de salubridad y ahora se ve a muchas personas también en las calles pidiendo dinero a niños con sus madres, a padres con sus hijos, llevándolos en brazos, pidiendo alguna ayuda para poder subsistir. El gobierno había ofrecido llevar comida a muchas personas, pero esta promesa solo se realizó en el primer mes de la crisis y luego empezaron las denuncias que todo había sido politizado. Por tanto, pues siguen muchos sectores protestando también para que se les permita retornar, como el rubro de transporte, como las poblaciones que viven del turismo, los restaurantes, pero hasta el momento el crecimiento de los casos de COVID ha impedido que esto se efectúe. Según los pronósticos de las organizaciones locales, Honduras estaría incrementando por lo menos 5 puntos su nivel de pobreza para finales del presente año. Gracias, Gilda. De inmediato también veamos ahora situaciones económicas relacionadas con el COVID en este segmento. Angela Merkel, canciller de Alemania, ha pedido en el Parlamento Europeo que todas las partes hagan concesiones en estas negociaciones que llevan a la creación del Fondo de Recuperación Económica de la Unión Europea. Así entonces, para poder lograr voluntad política, Merkel les dice, vamos todos a ceder un poquito, pero también plantea que la Unión Europea en sí sea independiente. Merkel dijo que los más vulnerables son los que sufrirán si no se llega pronto a un acuerdo, que están ante un reto sin precedentes, que la solidaridad en la crisis no solo es un gesto humanitario, sino también es una inversión a futuro. La canciller dijo, la Unión Europea saldrá de esta crisis si hay voluntad de superar diferencias y buscar soluciones comunes. 17 y 18 de julio serán los días en los cuales el Consejo Europeo discuta cómo va a hacer para lograr este fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. Primero hay que lograr el voto, la conquista política, y luego lo difícil es cómo va a ser implementado. Les cuento también otra situación. Ayer en Economía les decía, el oro está al alza. Hoy en Nicaragua les vamos a mostrar cómo el café está al alza. En Brasil hay una cosecha récord este año pese a los efectos de la crisis global, lo cual habla que cuando se tiene la tierra tienen que estar los medios para levantar producción. Brasil va a levantar una cosecha de 247,4 millones de toneladas de granos. Representa un 2,5% más de lo que levantó el año pasado. Este alza se debe a que el área cultivada es un 2,2% superior al año anterior. Para junio se estima un 0,6%, 6 millones de toneladas más en la recolección de cereales, legumbres y oleaginosas. Los productos en crecimiento son el arroz, la soja transgénica, recuerden, que produce Brasil, y hay un 87,2% del área a cosechar que reúne otros cereales. El trigo, por ejemplo, tiene una alza estimada del 33% en la cantidad de producto cosechado siempre. La soja lo mismo, y el café arábigo se espera que alcance los 2,6 millones de toneladas. Buenas noticias en medio de las malas. Nos despedimos, no me alcanzó el tiempo, tenía a Egan Bernal, estaba esperando informaciones del Barça, lo que había pasado con las jugadoras de la NBA.
Hasta mañana. Me sonó la alarma. Hasta mañana.